¿Qué tal, queridas, queridos? Vamos a continuar con la lectura y estudio de vida y obra de Sigmund Freud. Hemos llegado al capítulo número 12, 12º, llamado La psicopatología primitiva. Vamos a estudiar un periodo que abarca desde 1890 a 1897, periodo aproximado en el cual Sigmund Freud comienza su autoanálisis, aproximadamente. Ajá. Este texto, entonces, es compartido por el doctor Ernest Jones en Vida y obra de Sigmund Freud. Ajá. Dice el doctor Ernest Jones, hacia 1890, Freud había tenido que renunciar por algunos años a todo trabajo futuro de laboratorio en neurohistología. Ajá. Ahorita vemos qué es la histología. Y si bien había llegado a ser un neurólogo competente, no parece haber llegado en ningún momento a interesarse seriamente en la clínica neurológica. Recordemos que el doctor Sigmund Freud no estudia psicología. Eso no es una cosa negativa al final. Él estudia medicina. Podemos decir que la psicología, como la conocemos al día de hoy, es hija, es dependiente, es una rama, digámoslo así, de la medicina en su momento. Ajá. Por supuesto que pasan muchas cosas, ocurren muchas cosas en cuestión política, en cuestión de la historia cultural, en las sociedades, para que al día de hoy, por ejemplo, en México, podamos decir, hay psicología. En aquellos momentos, Freud se preocupaba por la neurología. Ajá. Ahorita vamos a ver. Neurología, estudio de las neuronas, estudio del sistema nervioso. Pero, ¿qué es histología? Histología. La histología es la rama de la biología y la medicina que estudia la estructura y función de los tejidos y las células de los organismos, así como los estados mórbidos. Los estados mórbidos, los estados de enfermedad, los estados de decadencia. Ajá. De ahí, entonces, tejidos y células en relación a estructura y función. Ajá. Neurohistología, entonces, es la rama específica de de la histología que trata sobre el estudio de las neuronas en cuanto a su estructura y función. Ajá. Neuronas, neurología. Ujú. Clínica neurológica. Y recordemos los primeros capítulos de esta obra. Freud hacía histología a través del microscopio. Ajá. Así empieza Sigmund Freud. Y con esos inicios podemos también dar cuenta de una de las mayores obras, podemos decir, en aporte a la psicología, a la filosofía, a la medicina, a la psiquiatría, pero también una de las obras más cuestionadas del devenir científico de la humanidad. Ajá. Freud empieza entonces su práctica, y eso lo vimos en los primeros capítulos de su historial académico, de su historial científico. Su práctica es con el microscopio. Ajá. Dice el texto, la práctica privada de la profesión, medicina, de la que dependía para ganarse el sustento, le traía afortunadamente, como es lo corriente, principalmente pacientes neuróticos. Aquí antes de continuar, neurosis. Ya hemos hecho algún comentario y por supuesto en este canal especializado en psicoanálisis reconocemos la neurosis primero que nada como una condición ciertamente real, pero que formó parte, digamos, de la medicina en tiempos de Freud, cosa que no podemos presumir al día de hoy. Ajá. Para el año 2024, 2025 en adelante, tiempo en el cual está siendo grabado este video, los manuales diagnósticos ya no incluyen la neurosis como manifestaciones de enfermedades psicológicas. Ajá. Eso no quiere decir que la neurosis no se presente, simplemente los médicos, psiquiatras, psicólogos
no poseen, digamos, la preparación para identificar neurosis, no poseen ni preparación ni métodos de, ¿cómo decirlo? Diagnóstico. Ajá. Sin embargo, la neurosis para el día de hoy, fecha reciente de grabado este video, se puede identificar justamente por la constancia, el sostenimiento de síntomas, ajá, síntomas neuróticos. Pero, continuamos con el texto. En cierto modo, la clínica neurológica, es decir, a través de, o la clínica que tenía como objeto el estudio y tratamiento de padecimientos neurológicos del sistema nervioso, nunca le pareció científica y él anhelaba volver al trabajo científico. Aquí destaco yo cómo la palabra ciencia o sus derivados están entre comillas, como si el autor, que en este caso el autor de este texto no es Sigmund Freud, sino uno de sus alumnos, Ernest Jones, ajá, Jones, Jones, nos pone, digamos, en acento, nos señala cómo el doctor Freud concebía la ciencia de particular manera. Ajá. No todas las veces resultaba claro qué es lo que entendía por ese término en este sentido, pero sí puede decirse que tenía en alto concepto la anatomía del cerebro. No se trataba simplemente de, entre comillas, investigación original. Entendemos que estas son palabras de Freud, tanto científico como investigación original. Ajá. Sino algo más fundamental, que se refería probablemente a toda investigación que pudiera arrojar alguna luz sobre la naturaleza del hombre, sobre la relación entre cuerpo y psique, cuerpo y mente, y sobre el problema de cómo el hombre llegó a ser un animal consciente de sí mismo. Mm, ¿Realmente somos conscientes, queridas y queridos? Vamos a continuar. El único de sus trabajos en neurología que le merecía una buena opinión fue el que realizó sobre la afasia. Ahorita vemos qué es esto. Y dado que el habla es la única función en que puede caber la pretensión de relacionar mente y cerebro, a partir del descubrimiento de Broca, que estableció su localización en el lóbulo frontal, es fácil comprender el interés de Freud en el tema. Aquí está un poquito, bueno, mm, digamos, imbuido, pintado de medicina este capítulo. Estamos hablando desde el principio de ramas de la medicina, ajá, estudio de determinadas células y sus funciones, cómo interactúan las células del cuerpo. Ajá. Y aquí estamos hablando de, digamos, el coco, mm, la región anatómica, el sistema, ajá, que da mucha de su carácter científico a la psicología. Ajá. Sin embargo, ciertamente, la psicología, al menos en México, no trata de intervenir quirúrgicamente el cerebro. Eso es tarea específica de los médicos. Ajá. Y sin embargo, podemos ver que desde el principio el doctor Sigmund Freud buscaba indagar, conocer, entrever, deducir una relación que al día de hoy perdura. Ajá. Mente y cerebro. Ahorita así está descrito. Al día de hoy también se puede nombrar como mente y cuerpo, pero justamente cerebro es parte del cuerpo. Ajá. Y dentro de el cerebro, justamente a partir del trabajo no solo de Sigmund Freud, sino de muchos otros, en cuanto a la histología, creo que es, ahorita vemos quién es Broca, pero se pueden distinguir diversas partes del cerebro, hablando, por ejemplo, el lóbulo frontal es, digamos, como
usando a Freud, aprovechando esto, es la parte que está en la frente. Ajá. Esta parte, algo así. Ajá. Lóbulo frontal. Ahora, primero, ¿qué es la afasia? Para esto yo creo que sería conveniente. Afasia. Voy a mostrarles los resultados de Google. Ahí deberían estar viendo. Pérdida o trastorno de la capacidad del habla debido a una disfunción de las áreas en las áreas del lenguaje de la corteza cerebral. Ajá. Aquí abajo de, digamos, la continuación de aparece a la derecha, debe estar a la derecha de su pantalla. Trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación de la persona. Ajá. Puede ocurrir repentinamente después de un derrame cerebral o una lesión en la cabeza, o puede desarrollarse lentamente a partir de un tumor cerebral en crecimiento o de una enfermedad cerebral. Ajá. En todo caso, hay un problema en lo que nos sugiere el texto que estamos abordando, la región frontal del cerebro. La afasia afecta la capacidad de personas de expresar y comprender el lenguaje oral y escrito. Una vez que se haya tratado la causa subyacente, es decir, la causa que sostiene lo que está por la base de este problema, el tratamiento principal de la afasia es la terapia del lenguaje. Ajá. Ahorita regresamos al texto. Ah, es verdad. ¿Quién fue Broca? Broca. Miren, afasia de Broca. Estoy encontrando otros resultados. Puse Broca, o creo haber puesto Broca. Encontré esto de Broca y Wernicke, o Wernicke. Ajá. Pero quería yo saber quién era Broca. Miren, frontal, arriba parietal, atrás temporal y abajo, como en esta región, occipital. Ajá, los lóbulos. Pero no encontré quién es Broca. A ver, Broca. Oh, a ver, Broca. No, no, me aparecen otras cosas. Eh, Vamos a dejarlo así para continuar. Queda pendiente saber, entre otras cosas, el nombre de Broca. No, no creo que sea James. Creo que lo estoy confundiendo con otros investigadores de la anatomía. Pero seguramente el texto, si no es que en otro momento podemos localizar. Dice el texto, a diferencia de lo que ocurría con la clínica neurológica, Freud sentía un profundo interés por la clínica psicopatológica. Las cosas que en este terreno le fue dado observar y descubrir constituían fascinantes problemas intelectuales de por sí, pero el interés que esto encerraba quedaba relegado a segundo plano, frente a su grandioso plan de formular una amplia teoría de las manifestaciones neuróticas. Ujú. Y esto a su vez llegó a absorber tanto a Freud, como es fácil de entender, por lo que podía aclarar, según sus esperanzas, la estructura y el funcionamiento de la mente en general. Verán, eh, no puedo evitar mencionar un cuestionamiento al día de hoy sobre la cientificidad del psicoanálisis. Ajá. Aquí hay una influencia que se puede deducir de este texto, la influencia de el gran maestro Jean-Martin Charcot a un joven doctor, Sigmund Freud. Ajá. Para el tiempo en el cual Freud se encargaba de la investigación histológica, neurológica,
Gana esta beca a Francia, a la clínica de la Salpêtrière, justamente con Charcot. Ujú. Y esto por voluntad directa, expresa, de Sigmund Freud. Es decir, Freud quiere aproximarse a Charcot, que era una eminencia en la medicina de su época. Ajá. Y justamente es con Charcot donde Freud se aproxima a la hipnosis, donde Freud descubre la histeria masculina, la lleva, o bueno, lleva el conocimiento de regreso a Viena, donde es fuertemente cuestionado, lo hemos visto, y a partir de esto, Freud comienza, digamos, un abordaje junto con Breuer, estudios sobre la histeria de la neurosis. Regresa de Charcot Freud, y regresa de París con el conocimiento dado por Charcot, lo refuerza con Breuer, pero también empieza, digamos, a ver las limitaciones de la técnica hipnótica, de la técnica de la, ¿cómo se llama? No es abreacción, es catarsis, el método catártico de Breuer. Ajá. Entonces, y esto también apunta a un texto en particular que les dejaré en la descripción, no solo los estudios sobre la histeria, sino también, ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? El proyecto de psicología para neurólogos. Los estudios, ¿cuál otro les había dicho? Era el proyecto de psicología. Mm, es que miren, básicamente el primer volumen de la edición Amor-Ortu, todo lo que hizo Freud para buscar entender el funcionamiento de la mente humana en general. Estudios sobre la histeria. Es que pensaba en Charcot, pero bueno. Estudios sobre la histeria y el proyecto de psicología para neurólogos. Ajá. El título original es Proyecto de Psicología, pero lo entendemos, digamos ya en el ambiente psicoanalítico, como Proyecto de Psicología para neurólogos. Ajá. ¿Por qué para neurólogos? Porque en ese texto de Sigmund Freud va encaminado mucho justamente hacia la anatomía, hacia la histología, la comunicación entre neuronas. Ujú. Antes, digamos, de los microscopios más potentes que permiten a los investigadores actuales entender y poder fundamentar conceptos como la sinapsis, que es la comunicación entre neuronas. Ya el doctor Freud había propuesto diversas neuronas, digámoslo así, con funciones específicas. Ajá. Y esto haciendo un recuento de memoria, no al detalle, del proyecto de psicología escrito por Sigmund Freud, que se constituiría dentro del mundo psicoanalítico como, digámoslo así, un texto apócrifo, un texto que fue publicado sin el consentimiento de el doctor Sigmund Freud, pero que ya en el proyecto de psicología se hablaba ciertamente de manifestaciones neuróticas, en particular la histeria, y buscando no un tratamiento puro, inmaculado, perfecto para curar la histeria, sino más bien acercando la histeria a la normalidad. Es decir, en qué momento un ser humano no se enferma de histeria, sino más bien la histeria resulta ser una manifestación afectiva natural del ser humano. Ajá. Digamos como tratando de borrar esa separación entre enfermedad y salud mental. Ajá. Y esto antes del psicoanálisis. El proyecto de psicología no se publica voluntariamente, sino ya cuando Sigmund Freud estaba avanzado de edad, ya cuando no disponía de todas sus fuerzas. Entre sus archivos, sus alumnos, sus discípulos, encuentran este manuscrito llamado Proyecto de Psicología, se lo enseñan al doctor Freud y el doctor Freud quiere quemarlo, quiere destruirlo, pero se lo arrebatan.
Esto lo sabemos por la introducción al proyecto de psicología, que les dejo en la descripción, ¿vale? Dice el biógrafo, en esto había un verdadero genio. Mientras otra gente consideraba y aún considera las neurosis como meras anormalidades, como enfermedades que representan desviaciones de lo normal, Freud debe haber adivinado desde muy temprano no solamente que representan simplemente una variante del funcionamiento psíquico, sino que además proporcionan una vía de acceso a capas profundas de la mente, nuevamente entre comillas la mente, es decir, de todas las mentes. Tuvo la percepción de que la psicopatología habría de convertirse en una amplia vía de acceso a la psicología en general, al mismo tiempo, posiblemente la más factible o la más fácil, la más accesible de utilizar. En uno de sus artículos de 1896 habla, en efecto, de la futura psicología de las neurosis, con lo que quiere designar, señalar, nombrar, llamar la psicología para abrir camino a la cual poco han hecho los filósofos. Estamos hablando de, digámoslo así, diversas psicologías. Ajá. Y aquí voy a poner acento en un solo concepto, una sola palabra, epistemología. ¿Qué es el conocimiento, queridas y queridos? Hay solo un conocimiento verdadero, hay solo una verdad, hay un conocimiento válido, universal, o cada uno de nosotros posee por sí y para sí de conocimiento. Estoy haciendo mención de esta palabrita, epistemología, para poner en evidencia cómo, por ejemplo, y no solo señalando a la psicología, sino también a la psiquiatría, la salud mental es un problema de autoridad. ¿Sí o no? No, 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 es que yo me preocupo por la salud mental de mis pacientes y por lo tanto tienen que someterse a todos mis criterios. Yo les voy a decir lo que tienen que hacer, decir y pensar. Bueno, suerte con eso, queridas y queridos. Ajá. Soy yo con mi línea de investigación, con mi análisis, y digamos, fruto de mi análisis, psicoanálisis, que puedo nombrar el ejercicio de poder que hay en la filosofía y cómo la filosofía deviene un pilar de la ciencia, ajá, pero ciencia conforme a la academia, ajá, porque ciertamente el conocimiento no tiene dueños, el conocimiento per se. Sin embargo, si hablamos de un conocimiento fruto de instituciones, fruto de individuos, entonces sí podemos hablar de el conocimiento como un producto político. Ajá. Y por supuesto, al momento de tratar de implementar ese conocimiento, habrá resistencias. Y resistencias no ligeritas, terribles. ¿Qué porcentaje de la población en su país, queridas, queridos? Conocimiento. ¿Qué porcentaje de la población de su país acude regularmente a consulta psiquiátrica o psicológica? Pregunta. ¿No? En México es alrededor de entre el 3 y el 5% de la población. ¿Por qué? Hablando de México, tenemos muchas otras alternativas de alivio frente a los problemas, digámoslo así, emocionales. Puede ser el sacerdote católico, puede ser también un pastor protestante, puede ser también un chamán, no estoy mintiendo, en México los chamanes siguen siendo una figura cultural, social,
valiosa, ajá, los brujos, los chamanes, o pueden ser también padrinos de doble A. Y todos estos, bueno, excepto tal vez el chamán, la mayoría de ellos gratis. Ujú. Para que sepan qué hacer, decir y pensar en determinadas situaciones para tener diversos resultados. Entonces, ¿por qué pagaríamos cientos y tal vez miles en psicólogos o psiquiatras? Hablando de México, ujú, sociedad, cultura a la que yo pertenezco. Y por supuesto, en dónde se queda el psicoanálisis en toda esta ecuación cultural? El psicoanálisis no entra en esta política de te voy a decir lo que debes pensar, decir o hacer. El psicoanálisis no es, digámoslo así, una guía de vida, no es coaching. ¿Ah? Cuando les digo que el psicoanálisis es ciencia, es porque se coloca en otro punto donde no hay salud mental, donde no hay este ejercicio de poder tras una supuesta buena voluntad de mejorar la vida de las personas. ¿Y yo quién soy para decirle al otro, yo sé lo que es mejor para ti en tu vida? ¿Quién soy yo? Pero, y esto está desde la filosofía, yo te voy a decir lo que es un pensamiento, yo te voy a decir lo que es correcto pensar. ¿Cómo debes hacer tú para tener un pensamiento adecuado, exitoso? Ajá. Ya lo del éxito, estamos hablando de una filosofía más contemporánea, autoayuda, queridas y queridos. Pero continuamos con el texto. Ajá. Una y otra vez con el correr de los años, los adversarios de Freud habrían de basarse, ser fundamento, en la fuente de sus conocimientos para negar toda validez a sus generalizaciones. ¿Cómo podría tener alguna validez para las personas mentalmente sanas cualquier cosa que se dedujera de los estados anormales y de enfermedad, entre comillas? Freud mismo, desde muy temprano, en sus estudios sobre la histeria, que les dejo en la descripción, había invalidado esta objeción. Palabras de Freud. En una tarea de esta índole es necesario desembarazarse, soltar, por supuesto, de todo prejuicio acerca de que estamos frente a cerebros anormales y desequilibrados, entre comillas, cuyo estigma enteramente privativo consistiría en la libertad de eludir las leyes psicológicas corrientes de la asociación de ideas. Es decir, ellos no piensan bien, eso es falso. O en quienes cualquier idea, sin motivo alguno, puede adquirir una intensidad indebida, a la par de otra idea cualquiera, sin razón psicológica alguna, puede resultar indestructible. Queridas, queridos, esto lo escribe Freud alrededor de 1890 y el día de hoy, en México, muchos profesionales de la psiquiatría y la psicología hablan de codependencia. Les vamos a pedir permiso para saber a quién amar o a quién odiar. Aquí, queridas, queridos, podríamos decir, no, es que los críticos tienen razón, los locos están locos y debemos de rechazarlos. Bueno, ¿y ustedes cómo aman, queridas y queridos? ¿Aman con mesura? ¿Aman con sabiduría? Deberían, pero el amor no es así. El amor es fundamentalmente infantil. Y sin amor, ¿por qué habríamos de relacionarnos con otros seres humanos? ¿Para qué? ¿Qué sentido tendría si ya sabemos a dónde vamos? Es una locura, ciertamente, pero es una locura humana. Amar y también odiar.
Entonces, la experiencia nos demuestra que lo que ocurre en la histeria es precisamente lo opuesto. Tan pronto como se han revelado los motivos ocultos, que a menudo se han mantenido inconscientes, es decir, que el paciente mismo no sabe que están ahí, y se ha tomado debida cuenta de ellos. Nada queda en el histérico, en la forma de conexión de sus pensamientos, que sea enigmático y quede fuera de toda ley. Es decir, siempre y cuando, primero que nada, estemos dispuestos a escuchar a ciertas personas. Voy a dejar aquí ¿cómo decirlo? Un paréntesis abierto, porque gracias a la medicina, mejor dicho, gracias a la política actual, no se sabe qué es neurosis, y bueno, yo sí sé. Quien me sigue sabe qué es neurosis, pero si nos quedamos con lo que nos enseñan en las universidades, entonces no hay neurosis, ajá, porque la neurosis ya pasó de moda. Ajá. Entonces, si escuchamos a aquellos que ciertas personas insisten en condenar, aislar y si se puede eliminar, pero si los escuchamos, ellos nos pueden enseñar qué es la humanidad, no los sanos. ¿Por qué? Porque los sanos no hablan, porque los sabios también callan, pero en ese silencio hay solo un paso para la muerte. Y al final, eso no es vida, queridas y queridos. Pero, dice el biógrafo, la actitud de Freud frente a la sexualidad nos hace ver a nueva luz las cosas que fundamentalmente le interesaban y los motivos que le impulsaban a proseguir sus investigaciones. Una luz que además nos permite enfocar más claramente las consideraciones anteriormente hechas. Por un lado, no hay duda de que se sentía muy excitado ante su descubrimiento de que los factores sexuales desempeñaban un papel esencial en la producción de la neurosis. Y repito que es esencial porque a menudo se ha admitido que fueran factores ocasionales y que se propuso como uno de sus objetivos capitales, el desarrollar en todos sus detalles su teoría de la libido en las neurosis. Por otro lado, sus descripciones de la actividad sexual son tan escuetas que muchos lectores las han considerado áridas y carentes de todo valor. Por todo lo que conozco de Freud, yo diría que en este tema comúnmente absorbente demostraba mucho menos interés personal que el que se ve en el común de la gente. No se podía hablar nunca de lactación. ¿Qué es eso? Ni siquiera haber comunicado cierto sabor a sus exposiciones sobre tópicos sexuales. A ver otra vez, ¿qué es delectación? Casi yo no uso esa palabra. A ver, delectación, Aquí está la definición de delectación, deleite. deleite. Ok. No, no se podría hablar nunca de deleite, ni siquiera de haber comunicado cierto sabor a sus exposiciones sobre tópicos sexuales. Es decir, Freud no hablaba de sexualidad para excitar, ni excitarse. Ajá. A ver. En un salón de club corriente estaría fuera de ambiente, ya que raras veces contaba chistes sexuales. Y cuando lo hacía era porque encerraba algo que podía servir para ilustrar un tema de carácter general. Daba siempre la impresión de ser una persona excepcionalmente casta. La palabra puritano no estaría fuera de lugar. Y todo lo que sabemos del desarrollo de sus primeros años confirma este concepto. Recordemos, el papá de Freud era sino un rabino judío, una autoridad moral tanto de su familia como de su sociedad. Ajá. El papá de Sigmund Freud. Dice el texto. Debe ser esta, en efecto, la explicación de su inocente y casi ingenua sorpresa
cuando el anuncio de sus descubrimientos en este terreno encontró una recepción tan fría. Por cierto, hablando de la recepción fría, les recomiendo una película que hace no mucho acabo de ver. Creo que está en Max o en Prime Video, La última sesión de Freud. Ajá. En esta película, digamos, se narra el encuentro de Freud con un autor, no recuerdo el nombre, pero en la película ya estamos hablando de un Freud en sus últimos días, un Freud que va a Inglaterra huyendo de la persecución nacional socialista que pasa de Alemania a Austria, en Viena. Ajá. Freud se refugia en Inglaterra, pero Freud ya con enfermedad, Freud ya con su cáncer de mandíbula avanzado, con su, ¿cómo se llama? Su prótesis en la mandíbula, tiene dolores fortísimos y estos dolores busca combatirlos con medicina. Ajá. Bueno, no es cierto, creo que no toman analgésicos. Bueno, en la película sí tomaba alguna medicina. Pero al momento de que su hija Ana Freud está buscando quién pueda darle el medicamento a su papá que necesita, se identifica como Ana Freud y dicen, ah, una Freud de la familia de ese que habla cosas sucias. Ajá. Y se niegan a brindarle el apoyo médico. Ajá. Una fría recepción en cuanto a que él señala el papel de la sexualidad humana en relación con lo que se llamaba en su tiempo una enfermedad mental, histeria, que era una forma de neurosis. Ajá. Ahora sí continuamos. Al principio, permítame un segundito, vamos bien, ¿verdad? Porque estos archivos, si bien creo que están bien eh, en su, ¿cómo decirlo? En su contenido, me han sorprendido algunas veces. Dice el texto. Al principio no percibí la peculiar naturaleza de lo que había descubierto. Ah, palabras de Freud. Sin pensarlo, sacrifiqué desde que comencé con esto mi popularidad como médico y la posibilidad de lograr una amplia clientela entre los enfermos de los nervios por mis inquisiciones acerca de los factores sexuales implicados en la génesis, en el origen de sus neurosis. Es decir, no tanto que el doctor Freud señalara a los neuróticos como gente mala, pero sí señalaba, digamos, el factor sexual. Es que justamente apelando a la sexualidad es inevitable una cierta carga negativa, emocional, una especie de prohibición, un tabú que pesa sobre lo sexual y un tabú cultural, el cual, digamos, como que presiona a los individuos para apartarse de los temas sexuales. Ajá. Continuamos con las palabras de Freud. Esto me aportó una serie numerosa de nuevos hechos que confirmaron definitivamente mi convicción sobre la importancia práctica del factor sexual. Es decir, a pesar de que la gente comenzaba a apartarse de mí, la gente comenzaba a identificar mi práctica como una práctica médica mala. Ajá. ¿Por qué? Porque señalaba factores sexuales, ajá, implicados, que tenían algo que ver con la neurosis. A pesar de que, entonces, perseguían al doctor Sigmund Freud, en eso, el doctor Freud encontró conocimiento. En eso, el doctor Freud pudo darse cuenta de que tenía razón. Sin prevención alguna, hablé ante la Sociedad Neurológica de Viena y luego bajo la presidencia de Kraft-Ebing, esperando verme compensado por el interés y el reconocimiento de mis colegas, de las pérdidas materiales a que me había expuesto voluntariamente. Me ocupé de mis descubrimientos como de aportes corrientes a la ciencia y confiaba encontrar igual espíritu en los demás.
pero el silencio con que fueron recibidas mis exposiciones, el vacío que se iba formando respecto a mi persona y las insinuaciones de que poco a poco fueron llegando hasta mí, me hicieron comprender poco a poco que no se puede esperar que la exposición de los puntos de vista acerca del papel que desempeña la sexualidad en el origen de las neurosis encuentre la misma acogida que otras comunicaciones. Comprendí que desde ese momento yo formaba parte de aquellos que han perturbado el sueño de la humanidad, como dice Hebel, y que no podía esperar objetividad ni tolerancia. Pero como a pesar de todo crecía constantemente mi confianza en que, en términos generales, eran correctas, tanto mis observaciones como las conclusiones a las que llegué, y mi confianza en mi propio criterio era firme, no menos firme que mi coraje moral, no cabía duda ya sobre el de la situación creada. Llegué a la convicción de que me había tocado en suerte descubrir ciertas relaciones particularmente importantes y estaba preparado a aceptar el destino que a veces va unido a semejantes descubrimientos, es decir, rechazo. Es que, queridas, queridos, podemos decir, la ciencia es necesaria, pero ¿a qué costo? ¿Estarían ustedes dispuestos a sacrificar la popularidad, el éxito, por el conocimiento? Salud. Mm, que queridas, queridos, nadie dijo que la ciencia era popular. Nadie dijo que el conocimiento le dará a uno lo que uno quiere. Dice el texto, ya en 1893, palabra ya del biógrafo. En el artículo sobre parálisis histérica, además de los conceptos sobre diagnóstico, más técnicos, hay dos ideas generales que pertenecen a la esfera de la psicopatología. Cuando se usa la expresión afección funcional de la corteza, como en efecto lo hacen todavía algunos neurólogos, un patólogo entenderá con ello una lesión localizada y temporaria, aun cuando no fuera visible en la autopsia. Hay muchas de estas lesiones, como las producidas por un edema o por anemia, de modo tal que una parálisis histérica del brazo se debería a una afección del centro del brazo, próximo a la fisura de Roland. Cuestiones anatómicas, queridas y queridos. Ajá. Es decir, si tenemos una lesión, entonces esa lesión cerebral se va a traducir en una mala función. Ajá. Con harto vigor y lucidez, Freud combatió este concepto, habiendo demostrado recientemente que una parálisis histérica se separa, difiere netamente de una parálisis orgánica en el hecho de estar distribuida, no en concordancia con los hechos anatómicos, sino de acuerdo con el concepto mental de brazo. Sostenía que la única explicación posible es que el concepto mental brazo ha sido disociado, separado, en ese caso, del resto de la conciencia. Se trata de una ruptura de las asociaciones mentales. Bueno, queridas, queridos, hay anatomía. Ajá. La anatomía es sencilla, es lineal, la anatomía. Ajá. Si, por ejemplo, yo llegara a lastimarme un dedo, yo no podría, digamos, mover con libertad el resto de mi dedo. Ajá. Y se habla de justamente, una linealidad del centro del cuerpo hacia las extremidades. Ajá. Como una cadena. Ujú. Si yo rompo la cadena, por supuesto, físicamente tendría dos cadenas, pero si yo muevo el principio de la cadena, el principio más cercano al centro de mi cuerpo, el final de la cadena no me respondería. Ajá. Es decir, hay cuestiones en donde la medicina puede decir, hay una lesión, entonces se entiende que, por ejemplo, no pueda mover el brazo. Si yo tuviera una lesión en el brazo, no podría mover bien mi mano. Ajá. Y sin embargo,
lo que Freud observó, que en determinados casos, casos específicos, no hay lesiones. Ajá. La anatomía no puede decirnos nada sobre determinadas funciones en determinados casos. Ajá. En estos casos, más bien, cuando no hay lesión física, se debe buscar otro tipo, digamos, de separaciones, otro tipo de disociaciones. Y lo que Freud propone con su obra, digámoslo así, aquí dice concepto mental. Dentro de su obra, dentro de sus escritos, se habla de representaciones. Ajá, concepto mental. Pero poco a poco pasa de concepto mental a representación a afecto. Ujú. Pero vamos a continuar. Antes de eso, ese mismo año, había aparecido su comunicación preliminar escrita en colaboración con Breuer. Es aquí donde encontramos su famosa sentencia. Los histéricos sufren principalmente de sus reminiscencias. En otras palabras, los histéricos, hombres y mujeres, los histéricos, padecen principalmente de sus recuerdos. Se conserva aquí la idea, que es ampliación de la de Charcot, de que la causa de los síntomas histéricos es un trauma mental, pero aclarando al mismo tiempo que el agente operante no es el trauma mismo, sino su recuerdo. A ver, queridas, queridos, ¿cuál es el trauma por excelencia? Ya lo he nombrado en este video, el amor, porque no se trata de solamente dolor, 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 sino grandes esperanzas que no nos llevan a ningún lado. Ujú. Dice el texto, el trauma no es un factor evocador ni principiante, sino que actúa a través de su huella anémica, digamos, de su impacto en la memoria, a la manera de un cuerpo extraño que sigue irritando a la psique. En los estudios sobre la histeria rectifica esta analogía médica, palabras de Freud. La organización patógena no actúa realmente como un cuerpo extraño, sino que se asemeja mucho más a una infiltración. Debe entenderse en esta comparación que la resistencia es el material que se va infiltrando. La terapia, en efecto, no consiste en extirpar algo. No podría hacerlo actualmente, sino en disolver la resistencia, abriendo así un camino para la circulación en un territorio que hasta ahora se mantenía cerrado. Les he dicho, queridas, queridos, la terapia, la mayor parte de la psicoterapia es un ejercicio de poder. Ajá. Psicoterapia. El psicoanálisis puede convertirse en una forma de psicoterapia en el momento en el que nos proponemos dogmatizarlo y hacer del psicoanálisis una transmisión dogmática. Ajá. Usted tiene que hacer algo con su complejo de Edipo, por ejemplo. Estoy, digamos, hablando de una posibilidad del psicoanálisis que lo degrada ciertamente y en mi opinión. Sin embargo, al menos puedo yo concebir otra forma de psicoanálisis más, digamos, en consonancia con la actividad científica y con los derechos humanos. Un psicoanálisis que no prohíbe el amor, sino que lo analiza. Un psicoanálisis que no prohíbe los síntomas, que no cancela los síntomas, sino que busca
entenderlos, que busca contextualizarlos, que busca ponerlos como manifestaciones del alma humana. Ujú. Hablando de los síntomas. Ujú. Cuando hace rato les hablaba de este ejercicio de poder que se deriva de ciertas psicoterapias, cognitivo-conductual, eh, coaching también, haciendo la señalización de cómo eh, cuando uno quiere que otra persona haga algo, piense algo, diga algo, por supuesto que la otra persona va a decir, esa no es mi voluntad, eso no es lo que yo quiero. Eso que usted me dice para mí es una tremenda locura. Podríamos decir es que hay resistencia. Ajá. Pero, al menos, resistencia en psicoanálisis no es una invitación a eliminar la voluntad de quien tenemos enfrente. Resistencia en psicoanálisis es una invitación, digámoslo así, a contemplar esa producción que uno aborrece con otros ojos. Es decir, la resistencia en psicoanálisis no es procurarnos dominar la voluntad del otro, controlar al otro, no es eso, sino la resistencia en psicoanálisis es ¿por qué yo odio lo que soñé? ¿Por qué yo odio lo que hice? ¿Por qué sigo empeñándome en recordar eso que al mismo tiempo no quiero recordar? Esto último está un poco confuso. Resistencia no es aceptar lo que el analista nos interpreta. Eliminar la resistencia es buscar establecer un diálogo con uno mismo lo más continuo posible. La resistencia en el análisis podríamos dirigirla al analista, pero al final es una resistencia a nosotros mismos. Miren, este comentario se ha extendido más de lo que pensaba, pero es que lo considero necesario porque el, el contexto histórico es diferente en el cual ahora fue escrito. Histórico, cultural. Ajá. Mm. Vamos a regresar al texto. Todo esto está unido a las experiencias prácticas de Freud y de Breuer en el uso de las catarsis. Binet había señalado que la terapia de sugestión es más eficaz cuando se hace retrotraer la atención del paciente al momento en que por primera vez había aparecido el síntoma. Pero nadie había relacionado antes de Breuer esta vinculación entre el síntoma y el pasado del sujeto con el hecho de la abreacción. No recuerdo qué era esto. En los estudios, insistían Breuer y Freud, en que la simple recordación sin una abreacción afectiva es de escaso valor, ya más o menos recuerda. Valor terapéutico. Es decir, lo importante en la catarsis es la abreacción. Reaccionar afectivamente al recuerdo, para ocuparse a continuación de la naturaleza y significado de la abreacción. Pero antes de continuar, aquí no se hace mención de la hipnosis. Y en los estudios sobre la histeria queda claro que no hay abreacción, no hay catarsis,
sin hipnosis. ¿Por qué? Porque es a partir de la hipnosis donde el paciente tiene mayor contacto con sus recuerdos. Ajá. Por eso se menciona acá la terapia de sugestión. Pero, miren, es que sí resulta un texto un poco complicado al momento, un poco nada más. Dice el texto, cuando no existe obstáculo para ello, la perturbación psíquica del trauma puede ser suprimida, ya sea mediante una absorción general dentro del complejo total de asociaciones, de las asociaciones mentales, o bien por los conocidos recursos que permiten desprenderse de las emociones y descargarlas, la rabia, el llanto, etcétera. No sé por qué aquí esto aparece, desprenderse, to work off. Seguramente esta obra habrá aparecido en inglés por primera vez, la biografía de Sigmund Freud. Ujú. A ver, permítame, ya no sé qué está pasando aquí con... Oh, a ver, ya desapareció. Aquí había salido un cuadrito que no se iba. Esta dispersión del afecto puede verse impedida en dos circunstancias diferentes. La primera, las situaciones sociales pueden hacer imposible la expresión de la emoción, o bien, el trauma puede haber estado ligado o algo personalmente, a algo personalmente tan penoso que el paciente pudo haberlo reprimido voluntariamente. Mm, eh, acá está el 2. Es que aquí hay una separación. Ajá. Está hablando aquí de por qué el afecto se sostiene. Primero, la situación pudo haber sido tan imprevista, tan rápida, tan contundente que la emoción nunca salió. Ajá. O bien, nosotros mismos, al identificar la emoción, dijimos, eso es horrible, no quiero saber de eso, y eso es mío. Ajá. En esta, la primera ocasión en que se registra este término Verdrang, reprimido, en los trabajos de Freud, estudios sobre la histeria. Ajá. Inmediatamente el término adquirió un significado más técnico. En cuanto al trauma mismo, se especifica que se trata de miedo, vergüenza o dolor psíquico, la naturaleza del trauma. Número 2. Razones por las cuales esta dispersión del afecto puede verse impedida. Ajá. El trauma puede haberse producido durante uno de estos estados de distracción mental para los que Breuer acuñó el término técnico, el término genérico de estado hipnoide. Es decir, Breuer decía, hay gente como que se autohipnotiza. Ajá. Hay gente que, podemos decirlo, mi mamá decía eso de mí cuando jugaba Nintendo, te concentras tanto que me da miedo. Ajá. Estado hipnoide. Estamos pero no estamos. Ujú. La característica de los mismos era, según el propio Breuer, una intensa actividad de ensoñación o sueño diurno. Aquí podemos decirlo, así como yo me concentraba en el Nintendo, hay gente que se concentra en sus propias fantasías. Ajá. Unida o bien a una pena o a pensamientos sexuales. Si bien en el artículo escrito en común Freud suscribió, no de buen grado, la afirmación de que la existencia de los estados hipnoides constituyen la base y condición de la histeria cada vez tuvo mayores dudas al respecto, y en el capítulo sobre psicoterapia en los estudios sobre la histeria, escrito 2 años más tarde, expresaba la opinión de que el acto defensivo de represión precede a cualquier estado de aquella índole. Es decir, en la medida que yo me aparto de mí, de diversas formaciones, fantasías, pensamientos, etcétera, emociones de mí, si yo busco arrancarme pedazos de mi mundo de representaciones, eso va a favorecer justamente, podemos decir, por un lado, la histeria como forma de neurosis, pero también en la medida que yo lucho contra mí mismo,
No hay, de hecho, ninguna evidencia de alguna clase de victoria, sino más bien de la formación de monstruos en mi memoria, podemos decirlo así. Un año más tarde, repudió abiertamente el concepto. Terminó por ser totalmente reemplazada por su doctrina de la defensa o la represión. Ajá. Permítame un momento, queridas, queridos. Ah, estamos más o menos a 10 páginas. Yo creo que finalizo aquí. La comunicación preliminar, que forma parte de estudios sobre la histeria, como su título completo ya lo indicaba, se propone describir simplemente los mecanismos de los síntomas histéricos, no las causas íntimas de la afección misma. Sin embargo, menos de 3 años más tarde, vemos a Freud sosteniendo en una carta dirigida a Wilhelm Fliess, o Fliess, Wilhelm Fliess, que se cree capaz de curar no solo los síntomas de la histeria, sino incluso la predisposición neurótica de la misma. Ajá. Esto le procura un moderado placer. No ha vivido 40 años en vano. Ya anteriormente, en verdad, había expuesto en una conferencia sobre la histeria dada ante la ah, Madi- Madison, no sé, no sé qué quiere decir esto en alemán. Doctor en Collegium, mm, digamos el doctor no, perdón, el Colegio de Doctores de Viena, ajá, el 28 de octubre de 1895. Freud expone las razones por las cuales creía que esto era posible. Ah, ¿ya acabé? No, todavía falta. Expuso allí que las únicas represiones que se producen después de la pubertad son las relacionadas con las de la primera infancia, sin que puedan incurrir otras enteramente nuevas. De este modo, si se liberaba debidamente las primeras, las represiones de la infancia, las neurosis podían ser finalmente eliminadas. He aquí una alegoría que se permitió exponer en esta ocasión. Produce la impresión de estar frente a un demonio que se resiste, luchando a exponerse a la luz del día, porque sabe que esto equivaldría a su fin. No es la primera vez, bueno, no será la última vez que Freud, eh, ¿cómo se dice? Compara la neurosis con una posesión demoníaca. Les dejo en la descripción una neurosis demoníaca del siglo XVII. Neurosis demoníaca. Antes de esto, sin embargo, Freud había publicado en una nota a uno de los libros que tradujo de Charcot, lo que constituye realmente la primera exposición de la nueva teoría sobre los síntomas histéricos. Vale la pena transcribir el siguiente párrafo. Terminamos aquí, ¿vale? He tratado de comprender el problema de los ataques histéricos de una manera que no fuera simplemente descriptiva. Y luego de examinar histéricos durante la hipnosis, he llegado a nuevos resultados, algunos de los cuales me atrevo a mencionar aquí. El núcleo del ataque histérico, sea cualquiera la forma en que éste tome, es un recuerdo. El núcleo del ataque histérico es un recuerdo, la vivencia alucinatoria de un episodio que fue importante para la manifestación o la eclosión de la enfermedad. Este proceso es el que se hace evidente en la frase conocida como actitudes pasionales. Pero no falta allí tampoco donde el ataque puede constituir únicamente en fenómenos motores, es decir, del cuerpo, en actos. Ajá. El contenido del recuerdo está constituido por el trauma psíquico, que o bien ha sido bastante intenso como tal para provocar el ataque histérico, o está representado por un acontecimiento convertido en trauma por el hecho de producirse en determinado momento. Queridas, queridos, vamos a dejar hasta aquí. Estamos como a 8 páginas de terminar, pero para no hacer el video tan cansado, vamos a dividir este capítulo en 2 videos, ¿vale?
Um, si pudiera hacer un resumen de lo visto hoy, se trata de cómo Freud concibe la enfermedad mental de su época, la neurosis. Ajá. No como una forma de rechazo y ataque justificado hacia otros seres humanos, sino como una manifestación de la vida afectiva. Ajá. Y cómo en este párrafo describe, mm, por un lado, es verdad que su postura, pero también la dinámica que él puede observar de la histeria. Una dinámica donde, en resumidas cuentas, la humanidad siente. Ujú. Vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos, y nos vemos el próximo viernes para terminar este capítulo de la psicopatología primitiva, capítulo 12. Y el lunes nos vemos con la traducción de Luis López Ballesteros, miércoles con Melanie Klein. ¿Vale? Bye.